Las sociedades anónimas bursátiles son todas aquellas acciones representativas del capital social o de títulos de crédito que representan dichas acciones que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores. Bursátil quiere decir que permite la negociación de diferentes valores contribuyendo con el establecimiento de los precios del mercado de un determinado instrumento y el costo de la intermediación. Algunos de los comités que integran esta sociedad son los siguientes, como el Comité de Práctica de Societarios y el Comité de Auditoría. Las sociedades anónimas bursátiles tienen una mejor imagen y mayor proyección, ya que se caracterizan por ser empresas serias, sólidas, transparentes, con las mejores prácticas del gobierno corporativo y de manejo de negocios. Es por esto que genera confianza entre todos los inversionistas. Estas sociedades son las que existen bajo una denominación y se componen por lo menos de 2 socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es decir, que los socios responderán de las obligaciones o deudas de la sociedad, hasta por el monto de sus acciones. Hablaremos sobre el fondo social o capital social de una sociedad anónima bursátil. El capital mínimo para su constitución se establece en un contrato, el cual está representado por acciones, en este caso, de igual valor. Confieren los mismos derechos. Esto quiere decir que se divide en acciones que están inscritas en el Registro Nacional de Valores. Debe haber mínimo 2 socios y que cada uno de ellos tenga al menos una acción. Dependientemente el número de acciones que tenga cada socio, va a ser la responsabilidad que tenga en la sociedad. Esto quiere decir que la responsabilidad se limita al pago de sus acciones. Una sociedad anónima bursátil emite 2 tipos de acciones: acciones variables y acciones de renta fija, que se ofrecen en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores. Los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Esto quiere decir que no les pueden dar más valor a sus acciones que el ya establecido. También no pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren completamente pagadas. Solo se podrán emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de los titulares no se encuentren limitados o restringidos, o también se les conoce como acciones ordinarias. Esto quiere decir que hay 2 socios y uno tiene el 50% y el otro 50%, de ellos 2 pueden emitir acciones y venderlas como acciones ordinarias a socios, pero con estas acciones ordinarias tienen limitantes que hacen que los compradores no tengan obligaciones o derecho a votar en la sociedad o a tomar decisiones. Vemos que los accionistas tendrán derecho preferentemente a comprar acciones de los demás. Esto quiere decir que si un socio vende sus acciones, preferentemente le deben de dar la compra a un socio mismo de la sociedad para que se queden ahí entre ellos mismos. Y esto sería parte del fondo social de una sociedad anónima bursátil. Régimen de responsabilidades de una sociedad anónima bursátil. Bueno, empecemos. La responsabilidad de los socios accionistas se limita al pago de sus acciones. Por otra parte, es obligatorio reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que así se llegue a un 20% de la capital social fija. Por otra parte, los accionistas no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con lo aportado. Ahora veamos la administración. Bueno, ¿quién administra las sociedades anónimas bursátiles? Las sociedades anónimas bursátiles serán administradas por un consejo de administración y un director general. Ahora, ¿quiénes integran el consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles? Bueno, el consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles estará integrado por máximo 21 consejeros, de los cuales por lo menos un 25% deberán ser consejeros independientes. Ahora vemos que el Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio de 1 o más comités especializados. También los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo procurando la creación de valor en beneficio a la sociedad sin favorecer a un accionista determinado o un grupo de accionistas determinados. Como siguiente punto tenemos lo que son las responsabilidades de los socios. ¿A qué se refiere? Las responsabilidades de los socios son las cuales se limitan al capital que hayan aportado dentro de la empresa, es decir, donde el patrimonio personal no está comprometido. Esto quiere decir que si la empresa llega a enfrentarse con una situación financiera o legal,
los socios únicamente responderán hasta el monto de su inversión en la sociedad. Algunas de las responsabilidades de los socios son la designación de consejeros, el derecho de convocatoria, el derecho de aplazamiento de acuerdos, la acción de responsabilidad civil contra administradores, oposición de acuerdos a la asamblea, comparación de derechos de minorías y el nombramiento de comisarios. En conclusión, la responsabilidad de los socios se limita al pago de las acciones. Es obligatorio reservar el 5% de la utilidad anual, hasta llegar al 20% del capital social fijo. En conclusión, los socios no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital aportado. Como siguiente punto tenemos lo que es las causas de la disolución de la sociedad. Primero, ¿qué es una disolución en la sociedad? La disolución de la sociedad es el acto en el cual se puede determinar la extinción, en el cual ha perdido su capacidad legal para el correcto cumplimiento de sus objetivos. La disolución en la sociedad solo subsiste para finiquitar los vínculos para terceros, a los socios o accionistas y los que existan entre los propios inversionistas. Las causas de disolución en la sociedad anónima bursátil son por la decisión general de la Asamblea Extraordinaria, siempre y cuando la concurrencia de accionistas en la misma sea adaptada al menos por las dos partes del capital suscrito y pagado con derecho a voto, por el cumplimiento de término de duración fijado en los estatus sociales, por la imposibilidad manifiesta a la sociedad de realizar su objeto social, de modo que resulte imposible su funcionamiento, por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior a la mitad del capital social suscrito y pagado, a menos que éste se reduzca o aumente en la medida suficiente. En conclusión, la disolución es el paso previo a la liquidación.